una vez más, bienvenidos a nuestro mensaje de domingo, contenido powerful, lleno de gracia, lleno de verdad. Esperamos que hoy puedas conectar con nosotros y conectes a través de este video con otras personas, compartiéndolo, ¿sí? Muchos de nosotros compartimos estos videos y estos contenidos con otras personas para darles de pronto algo útil, para darles esperanza en su día a día y en su caminar con Cristo. Si eres amigo de SMCC, si has estado caminando con nosotros durante algún tiempo, hola y gracias por reunirte aquí con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Qué chévere que estés compartiendo de este mensaje con todos nosotros. Hoy queremos ofrecerte, es nuestro objetivo y nuestra esperanza que este mensaje sea útil y sea esperanzador para todos nosotros. Hoy continuamos con el quinto episodio de nuestra serie Vidas al Límite. Estamos estudiando la primera carta de Pedro a todos sus amigos cristianos en el primer siglo y vamos a descubrir qué tiene Dios que decirnos hoy a través de Pedro. En las últimas semanas hemos repasado y hemos visto y estudiado capítulo por capítulo de esta carta. Entonces, si te has perdido algunos de esos episodios, puedes revisarlos de nuevo en nuestra cuenta de YouTube para que puedas reconectar con este mensaje, con esta super serie. Hoy continuamos con el último capítulo de la primera carta de Pedro. Y es un capítulo no solamente concluyente, pero también introductorio a algo que viene más adelante y estamos súper emocionados por eso. Pedro fue uno de los grandes amigos de Jesucristo. Fue discípulo, vivió con él, vio cosas extrañas, vio cosas fenomenales, vio milagros por doquier. Vio algo que se llama la transfiguración, es una palabrota. Si quieren saber más de eso pueden buscar en la Biblia. Es un episodio súper emocionante en la vida de Pedro caminando con su amigo Jesús. Pedro era la persona encargada de hablar por los demás, de su grupito de amigos, era el mayor, supongo yo, y él era el encargado de comunicarse o de comunicar lo que pensaban los discípulos a Jesús. Vio a Jesús caminar, hacer milagros, lo vio morir en una cruz y lo vio resucitado. Él también tuvo la oportunidad de predicar a miles de personas y de cambiar sus vidas, pero aún así Pedro es un hombre humilde, es un hombre lleno de humildad y en esta carta lo demuestra. En esta carta abre su corazón y nos enseña algo súper importante a lo que yo he llamado bases fundamentales del discipulado. Y es algo sorprendente, pero en esta carta vemos bases fundamentales del discipulado, vemos bases fundamentales de una vida cristiana de calidad, y vamos a ver motivaciones, vamos a ver qué va a pasar en el futuro, y vamos a ver y a poder encontrar muchas cosas que nos van a servir hoy y nos van a servir para siempre y les van a servir a muchas personas también en el futuro. Entonces Pedro abre esta carta de nuevo con un corazón humilde. Es una carta dirigida a los líderes de la iglesia, a los pastores, digamos, a las personas encargadas de la iglesia, pero también se dirige a los que él llama jóvenes, digamos que son los líderes que vendrían en un futuro a hacerse cargo de las personas o de la iglesia o de la comunidad. Y habla interesantemente sobre dos aspectos fundamentales. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué motiva al liderazgo, qué motiva a una persona a hacer lo que hace. A mí me gusta llamarlo el why, ¿sí? Así como lo oyen en inglés, el por qué. ¿Por qué me levanto cada mañana a estudiar la Biblia? ¿Por qué me levanto cada mañana a compartir tiempo con mis amigos hablando de la palabra, o compartiendo una oración, o dedicando tiempo a Dios y a su obra? ¿Por qué?
¿Por qué hacemos todo esto? ¿Qué nos motiva? Quédate hasta el final porque esto está súper interesante y súper lleno de gracia y de verdad. Creo que no es secreto para nadie que a los líderes de la iglesia o los pastores de una iglesia les dé por tirar la toalla. Estoy seguro que conocen a alguien y yo personalmente tengo amigos o he tenido amigos o he tenido conocidos o conozco a alguien por lo menos que ha estado involucrado en el liderazgo del ministerio o ha sido pastor y han tirado la toalla, se han quemado, se han dado por vencidos porque no es algo fácil de hacer. Es algo que implica muchas cosas y tiene una labor con muchas presiones por todas partes. Pero es una realidad hoy, es una realidad hace 2000 años. El liderazgo es complicado y muchos tienden a apartarse, a tirar la toalla, a dejarlo todo, a desfallecer, a rendirse. Y Pedro está hablándole a los líderes de las iglesias en este quinto capítulo. Es súper importante y les recuerda algo que va a cambiar la vida de ellos en ese momento y la vida de muchas personas de ahí en adelante. Es algo que va a cambiar la vida de ellos como líderes de los cristianos que están alrededor y va a cambiar la vida de muchas personas que en el futuro van a liderar a otras personas en el caminar con Jesucristo. Pedro habla del corazón y Pedro se muestra como uno de ellos. Pedro dice en la carta que debemos cuidar como pastores al rebaño de Dios. Y creo que Pedro habla de muchas características que debemos tener en cuenta en cuanto a cómo nosotros vivimos las relaciones interpersonales con otros cristianos. Llámese pastor, líder, o sea, lo que sea, Pedro le habla a todos por igual. Pedro es un personaje que pudo haber sacado pecho y haber dicho yo soy su superior, pero no. Él habla como uno de ellos, como igual a ellos. El único al superior, al que se refiere como superior es a Jesucristo, lo llama Pastor Supremo en algún momento en esta carta. Pero Pedro es muy claro en cuanto a el cuidado de los unos con los otros. Esa es una motivación grandísima para el liderazgo. Es una motivación para el liderazgo aquí en la tierra y también en el cielo, en la eternidad. Pedro nos dice que nosotros recibiremos una corona de gloria que es inmarcesible. Pedro habla de muchas motivaciones para la eternidad, pero también habla de muchas motivaciones para aquí, para nosotros, la realidad, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra comunidad y de dónde sacamos motivación para hacer lo que hacemos. También le habla a los jóvenes y dice, jóvenes, sométanse a los ancianos. De la misma manera, ancianos, jóvenes, líderes que ya llevan bastante tiempo, líderes que se están apenas formando. Este proceso de discipulado, Pedro los llama a someterse los unos a los otros. En otras palabras, a formar equipo, a hacer la labor juntos, hombro a hombro y peleando y sudándola, porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Pero quiero hacer algunas observaciones de estas características que debe tener el liderazgo en la iglesia, en una comunidad. Muchos de nosotros o muchas personas han crecido en algunas comunidades de iglesias cristianas en donde la jerarquía es súper marcada y el liderazgo es autoritario y créanlo o no, pero es un tanto incómodo, es un tanto frustrante también tratar de caminar con alguien al lado, pero que no está al lado, sino que está encima de uno. Y bueno, eso es un rollo tremendo en muchas iglesias hoy en día, pero Pedro lo aclara de una manera sorprendente. Las características de las que Pedro habla en este capítulo son
cuidar el rebaño, pero ojo, no es el rebaño de nosotros. Muchas veces los pastores o los líderes creemos que las personas que están en nuestra comunidad son de nosotros y son nuestra responsabilidad. En cierta forma sí, pero estas personas no son nuestras ovejas, son las de Dios. Y como hemos hablado en otras ocasiones, cuando uno cuida algo que no es de uno, uno lo cuida con muchísimo mayor cuidado, pues uno está bien pendiente cuando el papá o el suegro o el jefe le dice, venga, cuídeme la moto este fin de semana, o cuídeme el perro, cuídeme este computador que me voy de viaje. Uno lo cuida como si fuera, mejor dicho, lo último. Esa capacidad de Pedro de envolvernos en ese cuidado específico de las personas, porque ojo, no son tuyas, son de Dios. Otra característica del liderazgo es que el liderazgo debe ser motivado por el servicio a los demás y no por obligación. Es algo, yo lo digo siempre, es tan chévere escuchar cuando alguien dice, yo quiero hacer eso, yo quiero participar, quiero ser parte de la solución. Ese es el servicio que el líder aprecia y el equipo también aprecia. Tercera característica del enfoque está en lo que pueden dar. El enfoque de un líder siempre está en lo que puede dar, no en lo que va a recibir. Y la cuarta característica del liderazgo es que la gente lidera con ejemplo y no a la fuerza. Es muy fácil liderar a la fuerza, es muy fácil jugar la carta autoritaria y yo tengo autoridad porque Dios me la da y tiene que hacer lo que yo le diga que haga. Eso, amigos, está mandado a recoger, es algo que se lo inventaron quién sabe cuándo, pero esta carta es del primer siglo y Pedro no habla de nada de eso. La humildad asegura la perfecta sincronía entre líderes y jóvenes en una iglesia y viceversa. Estos son las cuatro características del liderazgo en una iglesia. Y sí, es sorprendente cómo Pedro desde su humildad comparte todo lo que ha vivido como líder, porque esta carta la escribe unos 30 o 35 años después de que él mismo fue pilar de la fundación de la iglesia en Jerusalén, la cual Santiago pues ya en esta época ya ha liderado durante muchísimos años. Pero él habla desde el corazón, un corazón humilde. Y para todos nosotros que estamos escuchando y leyendo esta carta y viendo todo lo que nos dice Pedro, ¿qué podemos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar de una vida como la describe Pedro? Porque siempre lo he dicho y he hablado mucho de eso, todos nosotros somos líderes en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros grupos sociales, todos lideramos. Y si tú te llamas, si tú dices, yo soy hijo de Dios, soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, lideras a las personas. Tienes esa responsabilidad y todos somos parte de ese gran equipo de liderazgo. Y quieraslo o no, o te hayan dicho o no, eres parte de un proceso de discipulado. Esa palabrota que a veces escuchas en las iglesias, pues breaking news, noticia de última hora, eres parte de ese proceso. Si estás haciendo algo para continuar avanzando o no, eso es otra cosa, pero todos estamos en el mismo proceso de discipulado. Algunos tomamos el siguiente paso, otros nos demoramos un poco más, pero nosotros todos somos líderes porque lideramos a otras personas en todo momento. Y Pedro nos dice que debemos tener una actitud humilde. Dice en el versículo 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo y depositen toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Vale muchísimo más, ojo, vale muchísimo más el reconocimiento de Dios que el de los hombres, y esto trae tranquilidad al corazón de las personas, porque muchos pastores terminan quemados, tirando la toalla, diciendo no voy más,
porque quieren el reconocimiento de las personas a las que sirven, o las personas a las que están sirviendo, o las que han servido, o el vecino, o la esposa, o el esposo, pero quieren el reconocimiento de las personas, perdón, de las personas, y esto les cae como un grillete, es algo muy pesado de que para cargar en el liderazgo, y Pedro nos libera. Pedro en esta carta nos dice que no debemos hacer eso. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta, resistan al enemigo. Son invitaciones a las que nos pone claro ahí, sin duda alguna, para nosotros poner en práctica. Practicar el dominio propio, reconocer y saber y recordar que no es sacar de la fuerza de voluntad que tengo para dominar mi cuerpo, no. Mi dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Todas estas maravillosas cualidades que nos da el Espíritu Santo brotan naturalmente cuando estamos conectados con Jesucristo. Pedro habla del enemigo, también habla de muchas cosas en este pedacito de final de carta, pero dice que el enemigo o el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. Esta es una pequeña introducción a lo que viene en la segunda carta, y la segunda carta va a estar súper candente porque vamos a hablar más de ese tema. Después nos dice y nos da un respiro, nos da una señal de alivio, algo que podemos tomar hoy para poder motivarnos y poder vivir una vida llena de esperanza, porque dice que Él lo restaurará todo. Dios restaurará y nos hará fuertes y firmes y estables a todos nosotros que hemos sufrido todos los cambios culturales que vienen con la elección de seguir a Cristo. Todos pasamos por ese momento, todos pasamos por una batalla espiritual, llámalo como quieran llamarlo, hay muchos nombres, pero todos tenemos que enfrentar la realidad de escoger vivir una vida de calidad cristiana. Y toda esa lluvia de meteoritos y de ataques por todos lados, Pedro la ve como un sufrimiento más. Pero después de que hayamos pasado por todas esas duras y las maduras, Cristo nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. A Él, dice el versículo 11, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y eso, amigos, es confortante y nos llena de esperanza, porque el poder no está en nosotros, el poder está en Él, en Dios, y Él restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables, porque aquí estamos y aquí nos quedamos. Bien, y Pedro termina este capítulo con un mensaje bomba, porque le da al corazón de toda la carta. La carta se puede resumir en un versículo, y hemos llamado y denominado y catalogado el versículo clave de toda esta carta. El versículo 12 del capítulo 5 se los voy a leer. Dice: con la ayuda de Silvano. Seguramente Silvano se sentó con él y él iba escribiendo mientras Pedro le iba dictando. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente. ¿Para qué? Ojo, este es el corazón, este es el bottom line, la conclusión de esta genial carta. Dice: para animarlos a todos, para animarlos como líderes, para animarlos como jóvenes seguidores, para animarlos a todos que están en medio de una situación difícil, pesada, dolorosa, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, culturalmente, la están pasando difícil. Es una época difícil para muchos, pero los está animando y está haciendo otra cosa más importante, una cosa igualmente importante, pero súper bomba. Los está animando y les confirma. Esto es esencial. Esto necesitaban escuchar todas esas personas en este momento, y muchas veces necesitamos nosotros escuchar eso. Y por eso esta carta ha trascendido todos los espacios, tiempos y límites, y lleva más de 2000 años y está
vigente hoy en día, porque Pedro escribe para confirmar que esta es la verdadera gracia de Dios y que tienen que mantenerse firmes en ella. Esto es una pequeña introducción a lo que viene en la segunda carta, porque en la segunda carta la saca del estadio. Pedro hace una presentación magistral a lo que se refería antes cuando hablaba de un león rugiente, de un enemigo que está acechando. Y este enemigo que está acechando tiene mucho que ver con ese sufrimiento. Lo que dice en el versículo 10, después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, se vive una vida en sufrimiento. Cuando uno ve que la palabra de Dios se disfraza, cuando la palabra de Jesucristo la disfrazan, el cuasi evangelio quema a las personas, las daña y las mata de adentro. Y eso es parte de mi holy discontent, de ese inconformismo eclesiástico al que yo le llamo en español. Es algo de lo que saco cada mañana para seguir en la lucha, para estar fuerte, firme y estable, porque aquí estamos y aquí nos quedamos. Vivimos vidas al límite, y Pedro nos confirma cuál es la verdadera gracia de Dios. Esta carta es espectacular porque condensa toda la verdad y la gracia de Dios, y que tenemos que mantenernos firmes en ella porque, ojo, en cualquier momento podemos salir de ella. Este es el corazón humilde de Pedro. Pedro se presenta ante sus amigos, ante sus compañeros, con lo que más le duele a él. Él quiere, desde el fondo de su corazón, confirmarles cuál es la verdad y cuál es la gracia de Dios, la original, la que no tiene sustitutos, la que es completa, la que es full gracia al 100% y full verdad al 100%, y que tenemos que mantenernos en ella. Saludos, dice al final, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Para los estudiosos de la palabra, se refiere a Roma, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Marcos era un poco más joven, pero estaba ahí con él. Marcos incluso tomó muchos de los relatos e historias de Pedro para su evangelio, y tiene otro enfoque súper interesante de la vida de Pedro. Se los recomiendo, el evangelio de Marcos. Súper buen material para rematar esta primera carta de Pedro. Si te gustó el mensaje, compártelo, dale like y vuelve a compartirlo con alguien, o puedes verlo durante la semana, no sé, 2 veces, 3 veces, repetidas veces. Este mensaje espero que haya sido esperanzador y que haya sido útil. No se les olvide revisar nuestra página de YouTube si quieren ver episodios anteriores de esta serie Al Límite. También recuerden, durante la semana tenemos nuestras cápsulas de jueves, tenemos nuestros videos de preguntas claras y respuestas cortas, y tenemos mucho más material y contenido para compartir. Gracias por estar conectado con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Chao, chao.